Allí en Juan capítulo 15 vamos a leer los 7 primeros versículos y luego seguimos. Dice así Juan 15, el título: Jesús la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis, dice, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí paramos. Escuchamos este pasaje de la palabra del Señor, donde Jesús representa a la iglesia con una vid, como si fuera una planta de uvas. De esa manera representa a la iglesia. Evidentemente Jesús estaba mirando y observando una vid cuando estaba creando esta imagen y esta parábola, para poder representar y para poder explicar más gráficamente cómo es la iglesia de Cristo. Y al ver esto, Jesús quizás estaba mirando no solo una parra, sino un cultivo de viña, donde alguien estaba procesando, produciendo vino para poder vender y producir para sustentar su familia. Y cuando Jesús miró allí, se le prendió la idea, la lamparita, y sacó esta parábola de esta observación del campo, de poder ver estos elementos del campo. Y mirando esto, que es sumamente importante, yo le puse este título: Una vida cultivada. Vidas cultivadas, le puse este título. Y lo importante que es que nuestras vidas sean cultivadas y que alguien pueda cuidar y guiarnos en este proceso de crecimiento y de poder dar frutos para la gloria del Señor. Miraba en este tiempo cómo es una planta cultivada. En una época tuvimos un terreno, que ahora luego nuestro hijo está haciendo su casa allí, pero en ese terreno habían salido un montón de árboles por todos lados. Y recuerdo cuando recién lo compramos, se había convertido en un lugar donde había un montón de álamos, todos chiquititos, pero estaba regado de álamos. Parecía como que se habían plantado esos álamos. Y todo parecía muy lindo, las plantas son lindas, obviamente que son lindas las plantas, pero al pasar el tiempo los álamos fueron creciendo y llegó un momento que tuvimos que tomar la decisión de sacarlos todos. Finalmente los tuvimos que arrancar todos y limpiar totalmente el terreno, porque si bien las plantas eran buenas, pero estaban mal cultivadas, habían crecido donde no tenían que crecer. Y cuando se hizo la construcción definitiva, ninguno de esos álamos nos servía para lo que queríamos hacer o que se quería hacer en ese lugar. Así que todo hubo que sacarlo. Así que todo ese fruto, ese crecimiento, en realidad no sirvió para nada. Entonces, cuando uno mira en perspectiva esto, tenemos que entender que es importante crecer, sí que es importante crecer, pero es importante crecer bien. Crecer bien es importante. Entonces, cuando miramos este concepto, nosotros tenemos que entender que para poder crecer bien tenemos que ser cultivados. Y cuando uno ve un jardín o una quinta cultivada, va a ver que en esa quinta que está cultivada, los rabanitos van en un lugar, la zanahoria va en otro lugar, la selga va en un lugar, la lechuga va en otra parte, y usted va a ver cómo el que cultiva tiene sus lugarcitos, sus cerquitos, y tiene todo ubicado de tal manera que las alimañas no entren, que los perros no entren, que no hayan yuyo, para que ese cultivo pueda dar fruto, porque lo está produciendo para poder comer. Entonces necesitamos que dé fruto. Entonces, cuando uno mira desde esa perspectiva, necesitamos que alguien cultive, porque las cosas por sí solas no se cultivan.
No crecen por sí solas ordenadamente. Y si crecen, tal vez sean silvestres. También me ha tocado caminar por la orilla de algunos canales y encontrar uvas silvestres. No sé cuántos conocen las uvas silvestres. Resulta que ¿cuántos han comido uvas silvestres? ¿Y qué sabor tienen? Correcto, porque ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está que la uva silvestre crece porque es una enredadera, básicamente. Entonces crece rastreramente por el piso y se trepa en algunos árboles y se sube, pero en realidad la planta no tiene ni la fuerza para sostenerse a sí misma, ni tampoco la fuerza para sostener el fruto, menos que para sostener el fruto. Por eso se tiene que enredar en otras cosas para poder subirse. Y cuando miramos esto nos damos cuenta que qué importante que es cultivar. Porque cuando una viña está levantada, está con los hilos, con los alambres, y cuando se levanta del piso, entonces el sol le da, entonces encontramos que la planta crece y que a través del tratamiento que hace el cultivador, entonces la fruta comienza a ser mucho más grande, más sabrosa, se madura mejor porque le da correctamente el sol como le tiene que dar, y allí, a partir de allí, encontramos un buen racimo de uva donde uno puede comerlo y puede disfrutarlo, ¿no? Lo mismo le pasa a la manzana silvestre. ¿Sí? Por allí le ha tocado viajar y encuentra en las zonas cordilleranas, normalmente se encuentra manzanitas silvestres, que son pequeñas manzanitas chiquititas así, que no logran tomar a veces ni color. Pero por allí alguno osa de comerla y que es un poquito ácida, pero bueno, a algunos les gusta ese tipo de sabor. Pero cuando uno muestra lo que es realmente una manzana, y por allí me ha tocado ir a otros países que hablan con orgullo de su manzana, y yo voy a ver sus manzanitas, así ni color tiene, y digo, esta es una manzana. No, manzanas son las nuestras, ¿no? Orgullosamente de nuestra manzana del valle. ¿Por qué? Porque han sido cultivadas y han sido trabajadas y a través de todo un proceso, porque no es que la planta da por sí sola, la planta sí da, pero hay que cuidarla, hay que apuntalarla, hay que ralearla, hay que podarla, y todo ese trabajo que lleva el cultivo de una planta hace que a la calidad, hace al sabor, hace al color, y justamente tienen que cuidarla de la piedra, tienen que cuidarla de la helada, tienen que cuidarla de las plagas, tienen que cuidarla de un montón de factores que son peligrosos, porque después la manzana con gusano nadie la quiere comprar, nadie la quiere comer. Entonces una manzana que está toda abollada y lastimada por las piedras, nadie la quiere comprar. Entonces cuando usted va a la verdulería y le toca elegir, ¿qué es lo que elige? Lo mejor, por supuesto, porque lo va a pagar, se elige lo mejor. Bueno, de tal manera que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que las cosas cultivadas son mejores. ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto. Entonces allí, a partir de allí, vamos avanzando. Nuestras vidas también necesitan ser cultivadas. Así como las plantas tienen que ser cultivadas, nuestras vidas necesitan ser cultivadas. Y hay personas que en cierta forma atacan la institucionalidad de la iglesia. Dice, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué necesitamos que alguien cuide de nuestras vidas? ¿Para qué necesitamos que alguien nos dé un consejo? Y pretenden vivir sus vidas así, sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de corrección. Y así también les va en la vida, son como manzanas silvestres. ¿Por qué les va así? Porque no están bajo ningún cuidado, nadie les cuida. Por eso Jesús dijo que tuvo compasión de las personas, porque estaban como ovejas sin pastor, dispersas de aquí para allá. Entonces cuando la gente anda dispersa, no tiene orientación, no encuentra sentido en su vida, no encuentra sentido de servicio, no encuentra qué hacer en la vida o no hace nada en la vida, vive para sí mismo, entonces están así porque no están siendo cultivadas. Por eso el Señor Jesús usa esta tremenda parábola para enseñarnos una enseñanza magistral sobre lo que es la iglesia. Y cuando la observamos detenidamente tenemos que comprender muchas cosas que tiene esta parábola. Una de las cosas que dijo así, dice el primer versículo, dice, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y a partir de allí Jesús comienza a ubicar qué es cada cosa. Jesús es la vid verdadera y todos nosotros somos pámpanos de esa vid. Pámpanos de esa vid. Los pámpanos, cuando aquellos que tienen plantas de viña en su casa,
tiene que conocer el pámpano. Seguramente usted, el que tiene lo conoce, el que no tiene no lo conoce, pero el pámpano es justamente la parte de la vid que tiende a crear el liño y que va extendiéndose y se va enroscando en el alambre y se va sujetando del alambre que usted le coloca. Ese es el pámpano. Pero el pámpano tiene una particularidad que de repente crece en la época de la primavera, comienza a extenderse y a crecer y se hace un liño largo, a veces de 2 metros de largo. Y ese liño largo no quiere decir que sea que va a dar fruto en toda la extensión, sino que tiene hojas y si uno lo deja que crezca de esa manera, termina siendo las uvitas chiquititas porque se va en vicio esa planta. Entonces, el que lo cultiva tiene que saber que esa parte hay que cortarla porque esa parte no sirve. Tiene que ir creciendo en estructura, en cuerpo, para que la savia y el alimento vaya llegando y completando las uvas, y las uvas vayan tomando realmente el sabor, el color y teniendo realmente todos los nutrientes que necesita para poder crecer. Entonces, necesita cultivo, ¿no? Jesús dijo así: Dios el Padre es el labrador, es el que hace el trabajo y utiliza a la iglesia, a los líderes, a todas las personas que trabajan en la tarea del pastorado, los utiliza como instrumentos para poder pulir, corregir, limpiar y hacer todas estas tareas culturales, se llamarían así en la jerga del campo, ¿no? Jesús dijo de esta manera. Aparece la palabra permanecer 11 veces en el pasaje. Así que cuando Jesús pone una palabra y la recalca, ¿sabe por qué? Es porque quiere que nosotros la tengamos bien en cuenta. Y Dios quiere que para poder crecer, lo que hay que hacer es permanecer. A ver, ¿puede repetir esta frase? Para poder crecer, lo que hay que hacer es permanecer. Parece una frase con rimas, ¿no? Permanecer. Permanecer es sumamente importante en todos los ámbitos de la vida. Porque cuando una persona permanece en lo que está haciendo, rápidamente va a aprender método, va a aprender forma, va a aprender a trabajar, va a especializarse en lo que está haciendo por el hecho de permanecer. Permanecer nos va a hacer dar frutos a largo plazo, nos da proyección de futuro, nos hace entender la forma de trabajar cuando uno permanece haciendo algo. Y el que permanece, tarde o temprano va a tener frutos, tarde o temprano va a tener éxito, aquella persona que permanece en lo que está haciendo. Escuchaba un japonés que hablaba de cómo armar una empresa y él decía: cuando se arma una empresa en Japón, se piensa a largo plazo. Y dice: esta empresa de acá a 20 años va a ser una empresa adolescente. Dice: y de acá a 40 años va a ser una empresa madura. Y de acá a 60 años va a ser una empresa internacional. Entonces ellos piensan desde esa manera en la óptica de que la empresa durante 20 años no le va a producir ganancias, sino que simplemente va a producir inversión y va a tener la estructura para poder crecer. Pero ellos dicen: nuestros nietos van a cosechar frutos de esta empresa. Nosotros ponemos un negocio y si a los 2 años ya no nos da ganancia, listo, lo cerramos, no funciona. Y automáticamente cerramos porque no permanecemos. Nuestra visión es sumamente instantánea, queremos todo ya. Por eso también en la iglesia muchas personas piensan que no sirven para hacer algo porque el primer año no les funcionó. Y resulta que se olvidan de permanecer, de insistir, de probar, de corregir, de buscar la forma para que las cosas puedan llegar a funcionar. Por eso el Señor Jesús nos muestra 7 cosas que tienen que cambiar en nuestra mentalidad. 7 cosas que tienen que cambiar. Y aquí está en el pasaje, yo los descubrí y por eso quiero compartirlos con usted. 7 cosas que tienen que cambiar en nuestra mentalidad. Lo primero, dice allí versículo 2, la mentalidad productiva. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es tener una mentalidad productiva. Así que repite esta frase: tener una mentalidad productiva. A ver. ¿Qué significa productivo? Que todos tenemos que producir.
cuando uno tiene una mentalidad productiva, tiene que comprender que todas las personas que están en el hogar tienen que producir. Eso es mentalidad productiva. En las familias nuestras, nosotros encontramos familias en donde uno produce y el resto consume. Y entonces dice, pero Dios no nos prospera. ¿Y cómo te va a prosperar si hay uno solo que produce y el resto consume? Entonces, cuando nosotros tenemos mentalidad productiva, todos producimos, todos hacemos algo. Entonces, cuando todos hacemos algo, por supuesto que te va a ir bien, porque todos tienen mentalidad productiva. Entonces, cuando nosotros cambiamos la mentalidad a una mentalidad productiva, entonces empezamos a producir. En la iglesia también tenemos que entender que es así. Dios quería que todos los pámpanos den fruto. ¿Cuántos entienden que son un pámpano? A ver. Porque por ahí capaz que no entiende que usted es un pámpano. Usted es un pámpano. ¿Amén? ¿Amén? Todos los pámpanos tienen que dar fruto. Esa es la mentalidad productiva. Cuando algunos no entienden la mentalidad productiva, creen que vienen a la iglesia a estacionarse en la iglesia y quedarse como si fuera un vivero o un museo. Una exposición de cuadros hermosos. Algunas personas son muy bonitas, muy hermosas y están ahí quietitas sin hacer nada y creen que los demás están para observarlos. Entonces no tienen mentalidad productiva porque no están produciendo, no están generando, no están multiplicándose. Entonces Jesús dijo así, lo hizo bien cortito: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, allí nos menciona, todo aquel que no lleva fruto lo limpiará, que no lleva fruto lo quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Señor invierte tiempo en corregir a las personas que dan fruto, y las personas que dan fruto son las que van a dar más frutos cuando son corregidos. Lo segundo que tenemos que tener, una mentalidad de pertenencia, versículo 4 y versículo hasta el 5. Mentalidad de pertenencia. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mentalidad de pertenencia significa lo siguiente: que el fruto que nosotros damos no es porque seamos buenas personas, no es porque yo tengo capacidad, no es porque yo sea inteligente. El fruto que nosotros damos es porque yo estoy metido en la vid. Si yo estoy metido en Cristo, la savia que entra de Cristo en mí, el alimento de Cristo en mí, es lo que me hace dar fruto. Si yo me separo de Cristo, yo no puedo hacer fruto, no puedo dar fruto. Entonces, la única forma de dar fruto es con mentalidad de pertenencia. Si yo pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí, entonces doy fruto. Y dice, y fruto en abundancia. Entonces la mentalidad de pertenencia es sumamente importante porque es la clave de que la iglesia es cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestras vidas. Si Cristo está dentro de nosotros, es imposible que no demos frutos. Entonces, si Cristo está en ti, tienes que producir fruto. Porque el fruto, Cristo tiene una esencia de frutos. Entonces, si Cristo está en ti, Cristo es la vida. Y si la vida está en ti, la vida produce frutos. Jesús usó la idea de la vid verdadera. Cristo es como el agua que cuando usted riega la tierra y le mete agua, a cualquier tierra, por más estéril que parezca, le mete agua y comienza a ver verde, comienza a producir vida y comienza a producir frutos. Entonces, si Cristo está dentro tuyo y si tú estás en Cristo, entonces tú vas a producir frutos. Es imposible que no produzcas frutos. El gran problema es cuando las personas quieren alejarse de Dios y producir frutos. Entonces, cuando alguien se aleja de Dios y quiere producir frutos, quiere producir cosas como ser obras de bien, como ser un comedor que parece loable, hermoso, pero lo quiere hacer sin el poder de Cristo. Entonces se agota, se enoja, se pelea, le faltan recursos, se enoja con todos los demás, se enoja con la gente que no los apoya, se enoja con la política que no los apoya, porque lo quiere hacer sin Cristo. Y ahí está el problema, porque sin Cristo no podemos producir frutos. Cuando uno quiere ser buena persona sin Cristo,
Claro, hace obras de bien, le pinta la casa a la vecina, y si la vecina después no le agradece nada, esta vieja de porquería, ya se enojó. ¿Por qué? Porque lo hace sin Cristo. Lo hace sin Cristo. Pero cuando lo hago con Cristo, ahí está la diferencia. Entonces, la diferencia está cuando lo hacemos con Cristo. Entonces, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que yo tengo que tener bien claro. Que mi vida está mientras yo estoy en Cristo. Y si yo no tengo a Cristo, no tengo vida. Amén. Es como la nafta que usted le pone al vehículo. Si usted tiene a Cristo, tiene el tanque lleno. Y si no tiene a Cristo, hasta ahí llegó. Hasta donde le llegó la nafta llega. Hasta ahí llega. Y ahí usted puede ser un auto 0 kilómetros, pero no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque le falta combustible. Entonces, Cristo es el combustible que nos sostiene. La tercera, mentalidad de renovación y limpieza. Yo tengo que tener una mentalidad de que todos los años Dios tiene que podar. Todos los años Dios tiene que meter tijera acá. Así que algunos se asombran, este año me fueron mal las cosas. Todos los años te tiene que haber un periodo de tu vida en que Dios tiene que pulir tu vida. Hay gente que pretende tener éxito los 365 días del año. Empezó recién el año, ¿no? Y hay gente que pretende que todos los días le vaya bien. No, es imposible eso. Entienda que eso es imposible. No te pueden ir todos los días bien. Porque nosotros tenemos que entender que necesitamos mentalidad de limpieza y de renovación. Entonces, cuando yo entiendo que necesito mentalidad de limpieza y renovación, yo tengo que entender que para producir más fruto necesito ser limpiado. Dios tiene que meter la tijera en mi corazón, en mi alma, en mi orgullo, en mi mente, en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nos envejecemos. Nos vamos envejeciendo, día a día nos envejecemos. Por lo tanto, al envejecernos tenemos que renovarnos. Y cuando nosotros no nos renovamos, entonces nos cansamos, hermano querido. Por eso hay personas que se cansan y se agotan porque no se renuevan. Y ahí está el gran problema. Cuando usted no se renueva, se empieza a cansar, se empieza a agotar. Y ese es el problema. Entonces necesitamos la renovación. La renovación viene de la poda. Cuando viene la poda, entonces luego viene de abajo, viene bien fuerte. Lo mismo que usted cuando corta el pasto y lo riega, después viene más fuerte el pasto que viene de atrás. ¿Por qué? Porque lo podó. Entonces, usted y yo necesitamos ese trabajo que hace Dios, podar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Qué tijera usa Dios para podarnos? Porque ahí está el problema. Queremos que venga un ángel, un arcángel mejor más arriba, o un super arcángel, que es el único que puede tocar mi carne. Y Dios te manda el más pichucho de abajo de la iglesia con la tijera más grande y que te lo manda a podar tu vida. Y allí viene a podar tu alma. Entonces, ¿a quién usa Dios para podar? Mire, Dios puede usar a quien Él quiere. En realidad, al que está dispuesto, o básicamente al que está al lado tuyo, porque Dios te va a pulir con los que tenés al lado. Entonces Dios va a pulir al más carnal. Por eso dice la Biblia que los más espirituales tienen que soportar a los más carnales. Entonces, ¿cuál es la tijera que Dios va a usar? La tijera de los más carnales. ¿Le gustó? No va a usar la de los más espirituales. La de los más carnales va a usar. Entonces, esa es la tijera que va a venir sobre tu alma, sobre tu carne. Y obviamente que tu carne va a saltar, tu enojo, tu creerte superior. ¿Quién es este para decirme algo a mí? Y bueno, ¿quién será? ¿Será el que Dios amó? ¿Será el que Dios está usando para hablarte a ti? Entonces va a venir alguien y te va a parar el carro. Va a venir alguien y te va a hacer bajar el orgullito y te ponerte ahí abajo. Va a venir alguien y te va a tocar tu carne, te va a tocar tus pasiones, te va a atacar allí donde hay que podar. Y está en usted y está en mí dejarte tratar. Está en usted y en mí. Cuando usted entiende que no es la persona la que te dice que no, sino es Dios que te dice que no, entonces usted se está dejando podar.
cuando usted entiende que no es por culpa de aquel que perdiste el turno, sino que es Dios que quería que esperara, te está dejando podar. Cuando usted empieza a entender que los problemas que surgen alrededor de usted no son casualidad, ni son simplemente cosas que pasan, sino que es Dios que te está tratando tu economía, tratando tu alma, tratando con tu matrimonio, tratando con tu carácter. Entonces, todas las cosas que nos pasan, dice la Biblia, nos ayudan para bien. Cuando usted entiende. Pero si usted no entiende, usted va a renegar, se va a enojar, se va a pelear, ¿me entiende? Va a buscar la vuelta, va a salir para acá, va a querer escaparse del trato de Dios. Y ahí es donde no va a poder dar fruto, porque va a estar envejecido con todo su corazón envejecido porque no se deja podar. Lo cuarto, mentalidad de aprendizaje y capacitación. Versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permaneced en la palabra. Mentalidad de aprendizaje y capacitación. Yo necesito permanecer en la palabra. Por más que yo ya le he leído y hay pasajes que hasta me los sé casi de memoria, y a veces le erro porque creo que me lo sé de memoria y resulta que los recito y me equivoco porque no me lo sé todo. Entonces me doy cuenta que yo también necesito aprendizaje, yo también necesito capacitarme, yo también necesito entender que el mundo ha cambiado. Yo también necesito entender que la gente ha cambiado. Necesito comprender que las personas han cambiado, que los problemas que los jóvenes tienen hoy no son los mismos problemas que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. Entonces yo tengo que entender que cada día tengo que aprender cosas nuevas, porque me siento que no estoy ni en el tono, ni tocando la nota que tenemos que tocar, y cada día tengo que capacitarme de nuevo y comprender y releer la Biblia para poder tener un mensaje fresco para su corazón, para tener un mensaje que a usted le sirva para el mundo que usted está enfrentando, para los problemas que hoy la sociedad tiene. Necesitamos releer y recapacitarnos cada día para aprender más de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, una persona que no tiene mentalidad de aprendizaje no puede crecer, hermano. Si usted no tiene una mentalidad de aprendizaje, usted se queda en el tiempo. ¿Se acuerdan los de mi época que aprendíamos a escribir a máquina con ese tremendo armatoste que pesaba como 40 kilos y que teclita por teclita y a veces eso fue? Hoy los chicos no lo ven ni en los museos eso. Algunos no saben ni de lo que estoy hablando. Bueno, no importa, que un día se van a enterar. Pero así aprendíamos nosotros, que teníamos que hacer la clase de mecanografía y para poder aprender. Pero resulta que todo eso cambió. Hoy el mundo está mucho más dinámico. Hoy yo me acuerdo que teníamos que tener el carnet de socio de la biblioteca para poder ir a buscar información. Todavía me acuerdo de cosas como me acuerdo de la libreta de ahorro de la Caja de Ahorro de la Nación, que no nos sirvió absolutamente para nada, pero bueno, teníamos las estampillitas puestas allí y creíamos que ahorrábamos. Nos robaron todo. El mundo cambió. El mundo cambió. Hoy la gente se maneja con un celular, ahorra con un celular, ahorra con una aplicación. La gente paga, compra, envía plata, saca plata, mueve todo el mundo con un celular. Entonces el mundo cambió. Entonces si usted se queda en el tiempo, hermano querido, usted se queda estancado. Entonces todas las personas, absolutamente en todos los oficios y en todas las tareas tenemos que aprender. Tenemos que entrar en un proceso de aprendizaje constante. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted aprendió en la primaria hoy no le sirve para nada. Así que tiene que volver a aprender. Entonces, aquel que se cierra al aprendizaje es una persona necia porque cree que va a poder existir en el mundo que viene y no va a poder existir. Si usted no aprende en el mundo que viene, no existe. No existe, no puede hacer negocio, no puede comparar precios, no puede pagar, no puede comprar. No existe si usted no aprende. También pasa lo mismo en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Necesitamos aprendizaje constante. Por eso, para aprender constantemente, tenemos que constantemente estar conectados, estar en la red, estar estudiando, estar en la iglesia, estar recibiendo palabra de Dios para poder estar conectados. Quinto, mentalidad de familia, versículos 8 y 9. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardare mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Mentalidad de familia. La iglesia produce esto que es mentalidad de familia, hermano. Cuando nosotros entendemos que al entrar a Cristo Jesús, más allá de que tenemos que producir, más allá de que nos van a corregir, más allá que tenemos que aprender, lo importante es que acá entramos en una familia. Eso es lo importante. Tenemos un Padre Celestial que se goza de vernos crecer. Cuando Dios se alegra extremadamente cuando nos ve dar fruto. Dios se alegra de que nosotros produzcamos cosas. Se alegra cuando nosotros cambiamos las cosas. Cuando nosotros producimos un cambio en la sociedad. A Dios le da gozo en el cielo ver que los hijos de Dios estamos produciendo cosas. A Dios le da gozo contestar tus oraciones. Porque te hace entender que vives en una familia espiritual. El gran sentido de soledad que sufre la gente que nos rodea. La soledad que sufre aquel que se le muere un ser querido. La soledad que sufre alguien que está solo en este lugar, que no tiene familia, que no tiene amigos, que se tuvo que trasladar de un país a otro y no tiene con quién estar. El gran sentido de soledad que sufre alguien que está pidiendo ayuda, que alguien le ayude. Por allí usted va a ver en las redes que piden jóvenes pidiendo que alguien les ayude. Que alguien les ayude porque no tienen familia, no tienen padre, no tienen madre, no tienen abuelos, no tienen familia. Y nosotros en la iglesia somos una familia. Y si a alguien le pasara algo de los que están en la iglesia, entre todos le ayudamos. Si a alguien le sucediera algo en su casa, entre todos le construimos. Si a alguien le pasara algo en su familia, entre todos estamos. Porque hay un sentido de familia. Entonces, por eso la iglesia es la clave del crecimiento. Porque cuando una sociedad crece en familia, entonces aprende a cuidarse mutuamente. Y eso es lo que estamos haciendo, cuidándonos mutuamente para poder seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos aman tener la familia cristiana? ¿Amén? ¿Amén? A veces la gente critica a la familia. Mire, yo digo, la iglesia es como el arca de Noé. Adentro hay un olor bárbaro, pero afuera está peor. Así que quédese adentro. Quédese adentro, calladito y aguántese el olor. Sexto, mentalidad de éxito. Versículo 11. El versículo 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es la mentalidad de éxito que tenemos que tener, hermano? Dios tiene un éxito para nuestras vidas, siempre tiene un éxito. Y el éxito produce gozo, el gozo. El gozo del Señor está en nosotros. ¿Cuándo viene el gozo? Bueno, el gozo nosotros lo tenemos cuando empezamos a disfrutar. Es decir, ¿cuándo disfrutamos? Cuando empezamos a comer los frutos. Entonces, cuando usted se está comiendo una sandía, está disfrutando porque está comiendo una fruta. Disfrutando. Entonces, nosotros disfrutamos cuando empezamos a recibir la cosecha. Allí se disfruta. Pero para poder recibir la cosecha, dice la Biblia que el labrador, para participar de los frutos, debe, ¿cómo dice? Trabajar primero. Entonces, para disfrutar primero hay que trabajar. Entonces, usted va a disfrutar, pero primero tiene que trabajar. Entonces, el punto clave es que nosotros tenemos que tener esta mentalidad de éxito, en la cual nosotros comprendemos que hay un tiempo de sacrificio, hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de lucha, pero luego todo lo hacemos con un propósito, que luego viene ese tiempo glorioso en donde vamos a tener la planta llena de racimos de uva, donde vamos a tener allí las cosas ricas que luego vamos a disfrutar. Y eso es lo lindo, por eso dice, para que mi gozo esté en ustedes. Dios quiere que haya gozo en tu corazón, hermano. Amén. ¿Qué es lo que disfrutamos nosotros? Ver familias sanas, ver jóvenes profesionales, ver personas que han salido de la pobreza, que han logrado tener sus casas, que han logrado hacer que sus hijos estudien. ¿Qué es lo que disfrutamos? Ver matrimonios que se separaban y luego verlos felices. ¿Qué es lo que disfrutamos? Ver a las familias crecer, eso es lo que disfrutamos. Ver que Dios transforma las cosas, ver que hay personas que llegan a Cristo con sus vidas destruidas, pero luego el mensaje de Dios, la enseñanza, el discipulado los cambia. Y cuando uno los ve cambiados, entonces ve que Dios ha hecho una obra y empezamos a ver frutos lindos que la gente va a disfrutar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? A ver. Y
El séptimo, la mentalidad de amigos. El 13 al 15 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Allí nos enseña la mentalidad de amigo. ¿Cómo es la mentalidad de amigo? Mire, para tener mentalidad de amigo tengo que salir de la mentalidad religiosa, salir de la mentalidad de esclavos. La mentalidad de esclavo es que yo necesito que alguien me dé órdenes. Yo tengo que entender qué tengo que hacer y la gente no sabe qué hay que hacer. ¿Sabe por qué la gente no sabe qué hay que hacer? Porque necesita órdenes. Pero cuando uno cambia eso y empieza a tener mentalidad de amigo, que esa es la diferencia, empiezo a entender qué es lo que Dios quiere. Y dice la Biblia que yo les he dado a conocer todas las cosas que mi Padre me ha enseñado, yo se las enseñé. Entonces Dios te empieza a mostrar los secretos del cielo y te empieza a hacer que vos sientas lo que Dios siente. Entonces cuando tú empiezas a tener mentalidad de amigo de Jesucristo, Jesús te empieza a revelar cosas. Y ya no está usted obedeciendo así a ciegas, como diciendo, no, yo tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, porque me mandaron, porque el pastor me lo dijo. Porque eso te cuesta, eso te hace sufrir, eso te hace como padecer cosas. Pero cuando tú lo haces porque empiezas a comprender que Dios quiere abrir la puerta. Qué lindo cuando empiezas a entender que Dios quiere abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Estos días atrás hemos tenido que ir a construir allá el Chañar y nos tocó un día de mucho calor, quedamos todos enfermos ese día. Pero yo cuando voy allá y trabajo, yo estoy viendo un lugar, estamos abriendo una vasija donde muchas almas van a recibir de Dios. Yo veo niños en ese lugar, veo familias sanarse. Yo estoy viendo allí una escuela bíblica llena de niños. Estoy viendo en ese lugar cómo va el crecimiento, cómo vamos a restaurar jóvenes, cómo vamos a trabajar. Yo ya veo una mesa de ping-pong y los chicos jugando en el medio del salón. Yo veo todo eso. Entonces cuando tengo que sufrir, cuando tengo que pasar, eso no me importa porque yo estoy mirando el fruto. ¿Cuándo lo vamos a ver? Ahora no, dentro de unos años, pero cuando nosotros lo veamos, vamos a disfrutar y vamos a olvidarnos de todo lo que nos costó hacerlo. Lo importante es tener esa visión. Y cuando Dios te pone ese sentir en tu alma, entonces no te importa lo que haya que sufrir porque tú entiendes el sentir de Dios. Y cuando entiendes el sentir de Dios, Dios te empieza a mover y te empieza a poner un sentir en tu alma. Y ya, como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Tú estás haciendo cosas que te están picando, pero no te importa porque te gusta hacerlo. ¿Va entendiendo esto? Y así es el Evangelio. Deja de ser un religioso cumpliendo órdenes, cumpliendo para que nadie te rete. Deja de ser una persona y empiezas a ser un amigo del Señor. Y esa es la inmensa diferencia que Dios hace. Bueno, ya se hizo medio tarde. Cerremos ya. Tu vida tiene que dar fruto. Tú eres como una semilla. Y si vienes solo a la iglesia a sentarte, eres como una semilla dentro de un saco. Dios te dio la vida y el poder de transformación, y mientras estés sentado adentro del saco no va a producir nada. Dios te creó para dar fruto. Si tú eres una semilla de vida y te coloco en un lugar, o Dios te coloca en un lugar donde hay gente con hambre, con necesidad, tú como semilla vas a cambiar ese lugar, vas a transformar. Vas a movilizar, vas a traer a la gente, porque tienes vida adentro. Tú tienes fruto adentro. Pero si te quedas encerrado, no sirves para nada. Por eso es tan importante que usted deje que Dios lo coloque en el lugar que Dios lo quiere colocar. Porque cuando Dios te pone en el lugar correcto, entonces tu vida va a dar fruto. La gente va a dar fruto. Y el último versículo, el 16, ponémelo en la pantalla. El 16 dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor nos está hablando de que Dios nos eligió para que demos fruto
y que el fruto pueda permanecer. Y todo lo que pidamos al Padre, Dios nos conceda esa petición. Porque ese es el plan de Dios, hermano querido. Dios quiere colocarte en el lugar justo, colocar tu vida en ese espacio justo donde vas a dar fruto y el fruto va a permanecer, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuántos se animan a decirle, Señor, aquí está mi vida? Aquí está mi vida. Necesito que me pula, así, que me corte lo que haya que cortar. Necesito que use mi vida. ¿Cuántos se animan así? Póngase de pie los que se vayan animando a esto. Alabado sea el Señor. El Señor quiere usar tu vida, hermano. Hermana, Dios quiere usar tu vida. Tal vez tu primera vez que entras a esta iglesia. Pero si Dios tiene este mensaje para ti es porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. La mujer samaritana fue una mujer que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le pidió agua. Y ella, llena de problemas en su familia, pero sin embargo, Dios usó su vida. Y esta mujer trajo a todo el pueblo a los pies de Cristo. Así que tal vez sea tu primera vez, no importa. Si tú estás dispuesto a que Dios use tu vida, Dios va a usar tu vida. Y no importa si tu vida está llena de problemas. Lo importante es que estés dispuesto a que Dios use tu vida. Tú puedes revolucionar a tu familia. Tú puedes revolucionar a la gente de tu barrio. Tú puedes llevar la palabra y cambiar la historia de los jóvenes, de los niños. ¿Dónde estás? Tú eres semilla y eres buena semilla. Levante su mano al cielo, por favor. Porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Aleluya. Espíritu Santo, sella esta palabra en los corazones, tocando el alma, el espíritu, despertando a los que están dormidos, levantando, limpiando, corrigiendo y puliendo a los que están dando frutos, tal vez cortando y arrancando a los que no dan nada. Pero Señor, te rogamos tu misericordia, para que tú puedas usar a esta iglesia, usar a estas personas, motivarlas desde adentro hacia afuera, motivar el espíritu de la gente para despertar. Señor, levanta el corazón de tus hijos para ese cambio de mentalidad. Levanta el espíritu de tus hijos para tener una mente productiva, una mente generosa, para tener una mente de familia, para una mente de aprendizaje. Señor, levántanos de tal manera que la iglesia sea transformada y sea un instrumento de transformación en la sociedad. Señor, te bendecimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tenga las manos levantadas. Jesús dijo así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted tiene que llenarse de Jesús, llenarse de Jesús. No es con sus fuerzas, no es con la iglesia, es Jesús adentro tuyo. Llénese de Jesús, llénese de la presencia de Dios. Llene su alma, llene su corazón, llene su espíritu de la vida que Dios da. Llene su interior del amor de Dios. Enamórese de Jesús. Enamórese plenamente de Jesús. Que Jesús llene su corazón. Que Jesús llene su vida. Cuando usted se enamora de Jesús, todo lo que hace para Jesús no cuesta nada. Cuando se enamora de Jesús, usted anhela y desea hacer las cosas de Dios. No le cuesta nada cambiar cuando está enamorado de Jesús. Espíritu Santo, renueva ese amor. Renueva el amor en nosotros. Renueva esa pasión en el alma.
En el nombre de Jesús, que te renueve ese amor, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano, bendícelo con todo el corazón y que Dios pueda usar tu vida. Alabado sea el Señor.